Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Les queremos recordar al oído estas cifras afrentosas. 809 municipios del país, el 74%, está lleno de lo que llaman el conflicto armado, que no es otra cosa que el narcotráfico en armas. Los chats del señalado emisario de Papá Pitufo. El avión de Papá Pitufo al servicio de la campaña de Gustavo Petro. Papá Pitufo, el más grande contrabandista del país, es el que le facilita las cosas a Gustavo Petro. Fue el de los 15,000 millones de pesos de nuestro amigo jefe de gabinete. ¿Vendrían por ahí las cosas? Muy Pues, bien. doctor Fernando, los escándalos alrededor de lo que pasa con Alex Papá Pitufo no cesan y hoy habrá un capítulo durísimo en el país porque se promete que habrá revelación o se revelará los nombres de los políticos que están implicados y parece ser que los hay de toda clase en esa lista que tienen preparada para dar a conocer el día de hoy. Pero también, doctor Fernando, ha venido quedando en evidencia la manera en cómo Alex Papá Pitufo se movía para lograr colocar en puestos estratégicos a la gente que él señalaba y que él necesitaba. Por supuesto, su objetivo principal era poder infiltrar la POLFA, que es la Policía Fiscal y Aduanera, y por supuesto la DIAN, donde también hay un importante paso para el tema de aduanas en el país. Parte de las revelaciones las hizo ayer él mismo, y esto es una pelea, imagínese usted, doctor Fernando, el famoso gabinete de ministros más parece un gabinete, no, un gabinete no, un grupo de personas todas con un puñal debajo en la mano, debajo del brazo, esperando a ver a quién le da una puñalada. Y empezaron ayer otra vez a encenderse los temas. Recuerda, hace 15 días lo hizo Augusto Rodríguez, director de la UNP, con Armando Benedetti, cuando señaló directamente de estar relacionado con alias Papá Pitufo. Y por eso Benedetti le ha puesto una denuncia por extralimitación de funciones, le ha puesto denuncia por injuria y calumnia, en fin, porque Benedetti dice que eso no es cierto. Pero ayer fue Luis Carlos Reyes el que en una entrevista en la W Radio afirmó que él recibió amenazas por parte de un funcionario del gobierno Petro que le había supuestamente le había sugerido el nombramiento de una persona en un importante cargo en la DIAN en Buenaventura y en Cali. La respuesta es bastante inquietante porque se nota que Luis Carlos Reyes prefiere no decir muchas cosas porque teme también por su integridad. Algo muy parecido a lo que pasó con el director de la UNP. Escuchamos qué fue lo que le dijo Luis Carlos Reyes a la W. Haga memoria. Recién nombrado usted en la DIAN. Recién nombrado. ¿A usted lo invitó a cenar el presidente del Congreso? Y en esa cena, él le habló, le pidió la DIAN de Buenaventura. Varias personas me pidieron la DIAN de Buenaventura. Sí, el entonces el presidente del Congreso me la pidió. En ese momento el señor presidente del Congreso era Roy Barreras. Sí, desde luego. O sea, el embajador le pidió Buenaventura. Así es. Buenaventura y Cali. Y me hizo un comentario curioso. Me dijo, mira, presidente Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú haces esto, lo otro. Tú eres como un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas. Bueno, muy bien. De manera que ahí quedó notificado por Roy Barreras, ¿no? Ante esto, han llamado a Roy Barreras para preguntarle, que es embajador de Colombia, doctor Fernando. Le han preguntado si es cierto la afirmación que hace Luis Carlos Reyes, que pues lo ha señalado directamente. Roy Barreras me solicitó los cargos de la DIAN en Buenaventura y en Cali.
Rey Barreras dice que es absolutamente falso, que eso no es, no tiene de verdad, que es un infundio, que es un ataque rastrero y que le extraña que ese ataque venga nada más y nada menos que de Luis Carlos Reyes, quien él fue el que presentó a Luis Carlos Reyes con Gustavo Petro. Y que por esa razón no cree que eso sea cierto y que igual pedirá que haya claridad, pero él lo niega rotundamente. Llama la atención esta afirmación que hace la fiscal general de la Nación, doctor Fernando Ayer, cuando le preguntan por su opinión ante estas afirmaciones que indican que sí hubo lo que uno conoce típicamente como tráfico de influencias, ¿no? Interceder para que se nombre en un puesto a alguien o para lograr el favor de un tercero. Pues muy bien, le preguntaron y escuche usted la respuesta que da la fiscal general de la Nación, que se supone hace parte de la rama judicial, no hace Se parte. supone no. Se supone. Constitucionalmente es parte de la rama judicial. El papel todo lo puede, pero parece que una cosa es No, lo que dice el papel y otra cosa es lo que no. pasa en la vida real. Escuchemos qué fue lo que dijo la fiscal Camargo cuando le preguntaron por este temita de poner gente por recomendación. Escuchemos. Yo quiero estoy recordando que efectivamente poco antes de que el doctor Reyes saliera del cargo de la DIAN, él estuvo en mi oficina y efectivamente me hizo referencia a la solicitud que le habían hecho algunos funcionarios públicos para unos puestos claves en la DIAN, lo que a él lo preocupaba mucho. Y yo lo que quiero decir respecto a eso es que eso hace parte de las investigaciones bajo la óptica que creo que tiene que gobernar, y es que en principio hacer recomendaciones no es un delito. Y lo que sería delictivo es tener una red dentro de una entidad. Y nosotros eso es lo que estamos precisamente investigando con alias Pitufo. ¿Mm? Hacer recomendaciones no es un delito. Muy bien. Artículo Entonces, 411 del Código Penal, lo leo a ver si les cuadra o no les encuadra. El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses y multa de 133 a 300 salarios mínimos. muy bien. No hubo Consejo de Ministros. El presidente se vino desde allá, desde tan lejos, corriendo, en su avión, en el avión que tanto ama, con algunos ministros para hacer un Consejo de Ministros. Y no hizo Consejo de Ministros. Hay explicaciones de dos cosas, doctor Fernando. Uno, del Consejo de por qué no hubo Consejo de Ministros y dos, por qué razón había un dispositivo de seguridad en una clínica muy importante en Bogotá. Bueno, entonces voy con la explicación y que si me ayuda a proyectar lo que ha dicho Gustavo Petro respecto de qué estaba haciendo o por qué razón terminaron en un hospital o cosa por el estilo. Veamos. En la Fundación Santa Fe, no es No cosa cualquier por el sitio. estilo. Sí, sí. Muy bien. La hostilidad generalizada de los medios de comunicación contra mi gobierno ya había sucedido lo mismo en mi alcaldía de Bogotá, pero esta vez es peor. Tiene que ver con que los medios cayeron en poder de los hombres más ricos de Colombia. El modelo de salida del neoliberalismo que propongo no les conviene, según ellos, es más lucrándose con la privatización de los servicios públicos, carteles de la salud, no sé qué. Ojo con este sí es el trino, Quique. Recibimos un ataque de fake news de la extrema derecha que tuvieron como blanco, como la extrema derecha viene haciéndolo, rompiendo por completo la legalidad del país y los derechos de los menores de edad a mi propia hija Antonella. Esto no lo sabíamos. ¿A quién se le ocurre declarar hasta muerto al presidente porque infundan mentiras criminales a la opinión pública? Pregunta Gustavo Petro. Pareciera que se otorga el derecho a atacar criminalmente al presidente y a su hija menor de edad sin importar las leyes existentes. Si yo visito a mi hija en la Fundación Santa Fe, como bien sabe la clínica, individualmente hay movimiento de escoltas y indudablemente, perdón, hay movimiento de escoltas y carros, tanto los que cuidan a mi hija como a mí. Si mi hija tuvo que hospitalizarse por recomendación médica por una virosis, no significa más que tuvo un virus y que su papá tiene derecho, después de venir de los países arábigos, a visitarla, de donde sale entonces que estaba en una UCI por sobredosis y que había muerto, dice Gustavo Petro. No sé si con personas al interior de la Fundación Santa Fe, que ya me ha pasado,
por sectarismo de personas allí o de cualquier paisano por ahí que se construye por la extrema derecha una campaña criminal de desinformación. Le solicito la información, que en nombre de mi hija entreguen públicamente la información, Dios mío, que ahora necesita la opinión pública. Es lo Qué que dice. manera de escribir. Muy bien. En todo caso, no hubo Consejo de Ministros. No hubo Consejo de Ministros, entre otros, por esto, ¿no? Porque el presidente estaba ocupado, dice él, que porque su hija tiene una virosis. Pero además tampoco lo hubo, doctor Fernando, porque el presidente de la República no ha nombrado en propiedad ni tampoco ha dicho, siquiera anunciado, quiénes van a ser los reemplazos de los funcionarios que salieron de su gobierno con renuncia irrevocable. Tampoco ha dicho qué va a pasar con funcionarios, por ejemplo, como Francia Márquez, que presentaron renuncia protocolaria y que estarían pensando en no irse del gobierno, pero que Gustavo Petro cree que lo mejor que pueden hacer es hacerse a un costado. Entonces, pues no hay Consejo de Ministros, por lo mismo, no podía haber Consejo de Ministros. Es que es por sustracción de materia. Si no hay personas, ¿con quiénes las iba a hacer? Si no hay ministros, ¿cuál Consejo de Ministros? Tal cual. ¿Y por qué no hay ministros? Porque no ha tenido tiempo de pensar en el asunto. Allá en el Oriente Medio estuvo tan ocupado, tan enormemente ocupado, que no pudo pensar en los ministros, en las personas que lo van a acompañar en el gabinete. Uno pensaría que en las 20 horas largas que tiene el vuelo Dubái-Bogotá le alcanzaba el tiempo para pensar en cómo sería la recomposición de su gobierno. Veo que no lo hizo. Lo cierto es que hoy la defensa de Petro, doctor Fernando, gira alrededor de lo que pasa con alias Papá Pitufo. Vea usted, quisiera que revisáramos lo que ha publicado en el periódico Vida. ¿Qué es el periódico Vida? Para los que no lo saben, el periódico Vida es una suerte de publicación que hace la presidencia de la República a cargo de sus impuestos y los míos todos los meses para informar lo que está haciendo el presidente de la República. Es un espejito, espejito, dime quién es el más bonito. Es lo que es el periódico Vida. En ese periódico, Gustavo Petro publicó una entrevista que dice él le hizo el periódico Vida, el Yo con Yo. Dijo cosas como estas respecto a alias Papá Pitufo. Recuerden y métanse el nombre en la cabeza, el apellido por lo menos, Marín, Diego Marín. Dice Gustavo Petro, he venido recogiendo datos que me puedan acercar a una idea de lo que significa este delincuente. Se refiere a alias Papá Pitufo. Pero en primer contacto lo estableció él a partir de ponerme una trampa en un viaje a Cali. Y de ahí sé que la política vallecaucana está infiltrada por Marín, que creo que es de allá. Esa es su tierra. Más adelante dice lo siguiente Gustavo Petro. Yo nunca supe que esa avioneta era de él, pero ahora sabemos que sí y que uno de nuestros propios acompañantes, éramos muy pocos en una avioneta pequeña, había sacado fotos de nosotros subiendo a la avioneta y en el interior para entregárselas a alias Pitufo para que tuviera una forma de extorsionarnos. La explicación que da Gustavo Petro sobre el episodio de la avioneta, de la que nunca habló, de la que nunca dio explicación. Pues resulta que sí sabían. Y también sabían que les habían tomado fotografías. Y dice Gustavo Petro que esas fotografías son para extorsionarlo. Y pues que no han cedido la extorsión y por eso se ha venido conociendo toda la información. Bueno, Papá Pitufo. Ay, Dios mío. Le cuento muy al oído de Mar que el presidente de la Corte Constitucional ya radicó la ponencia sobre la demanda contra la reforma pensionaria. De manera que vendrá al interior de la Corte la discusión de la ponencia y esperamos en muy corto tiempo se sepa qué pasa con este tema fundamental. La radicación, doctor Fernando, de la ponencia pide declarar inexequible la reforma pensional de Gustavo Petro, argumentando vicios de forma y la aprobación expresa en el último debate en el Congreso de la República. ¿Qué ocurrió cuando debía surtirse el cuarto debate en la Cámara de Representantes o magia la que hizo el pacto histórico? Se inventaron la teoría de que en la medida en que ellos creían que estaban de acuerdo con lo que había aprobado la plenaria del Senado de la República, no era necesario tramitar ese último debate. Entonces lo que hicieron fue decir, acojamos en una proposición lo que ya decidió el Senado de la República y digamos que estamos de acuerdo. Y así evitamos este tema de debatir artículo por artículo y pasamos de agache. Pues así lo hicieron y así la aprobaron. Esa es una de las razones que tendría la Corte Constitucional para tumbar la famosa reforma pensional, doctor Fernando, que hoy nos ha impedido elegir nuestro propio fondo de pensión y nos obliga a todos a cotizar en Colpensiones. Depende obviamente de los montos de salario de cada persona. Bueno,
El análisis de lo que escribe Petro, El un análisis de experto la en la materia hizo el análisis para llegar a la conclusión de que Petro escribe más o menos al nivel de lo que escribiría un joven de sexto bachillerato. No, me parece que están irrespetando a los jóvenes de sexto bachillerato. no diga. Yo en sexto bachillerato escribía bastante mejor. Bueno, pues es que, Bueno. doctor Fernando, entienda las deficiencias, ¿no? Usted Bueno, a la edad de los 17, que entró Gustavo Petro a la M19, usted estaba terminando su universidad, graduándose con honores. Gustavo Petro estaba entrando no a la universidad, sino a la M19. Entonces, pues no hay a, comparación. a los 16 años terminé mi bachillerato en el Colegio de San Bartolomé de la Merced. Y A estaba los, entrando a la universidad muy joven, imagínese. Y Petro estaba sí, entrando al crimen, pues porque sí, es verdad. Además, ha dicho que se siente orgulloso de eso. El caso es que ese índice se llama Fernández Huerta y la mayoría de los trinos indican que Gustavo Petro escribe como un muchacho de sexto bachillerato y lo hace por la cantidad de errores de redacción y, por supuesto, de ortografía. En el siguiente dato que presenta el informe, se ve como Gustavo Petro dice que tiene cada vez una pluma más traviesa. Esto significa que no escribe bien. Eh, Gustavo Petro pasó de cometer 1.6 errores por Twitter, por publicación en esa red social, en el año 2022 a cometer 2,3 errores en el año 2025, un aumento del 43% en los errores que comete al escribir Gustavo Petro. Este sí es un dato curioso. eh, Pocas veces, o creo que yo por lo menos nunca vi que un presidente se expresara tan mal a través de lo que escribe en sus redes sociales. Y este que ha sido Gustavo Petro, el que tomó la red social X como su medio de comunicación con el país. tema muy importante el que les proponemos al oído. Jaime Duzán no cumple con requisitos para el cargo que ocupa. ¿Cómo le parece? Jaime Esta, Duzán, Jaime esto, Duzán, el director de Colpensiones. claro, es el director de Colpensiones. Pues muy bien, un juez a través de una acción de tutela que trabajó la senadora Paloma Valencia, que presentó esa acción de tutela contra Colpensiones, le dice a Colpensiones que debe informar si Jaime Duzán cumple con los requisitos exigidos para ocupar el cargo de presidente de la entidad. Es una decisión que toma el Juzgado 53 Civil de Bogotá, que falló a favor la tutela presentada por la senadora Paloma Valencia, quien denunció las irregularidades en el nombramiento de Jaime Duzán. Ha dicho la senadora Paloma a través de su red social de X: ganamos la acción de tutela contra Colpensiones. La entidad tiene 48 horas para informarnos de manera explícita si Jaime Duzán cumple con los requisitos para ser presidente. La respuesta la enviaremos a la Procuraduría en caso de que la entidad decida persistir en el nombramiento, porque pues no tendría la calidad para poder desempeñar el cargo. Es que no es cualquier cargo, ¿no? Es el presidente de Colpensiones. Nada menos que eso. Nada menos que eso. Bueno, las FARC atacaron hospital hospital campamento en el Plateado. Las Este es FARC. las carpas, doctor Fernando. Mire usted, aquí están las muestras de dónde cayó el explosivo que soltaron los drones de las FARC en contra de este hospital campamento que ha dicho Gustavo Petro es un hospital de segundo nivel y que los expertos en materia de salud han dicho que no es ningún hospital de segundo nivel. Aquí están pues mire usted la metralla y el golpe que recibió la fachada del campamento con la caída de los explosivos de los drones. Yo no entiendo cómo pretenden atender gente en esas condiciones, ¿no? No hay seguridad ni siquiera para ir al médico. Bueno, no hay plata para nada, pero Colombia hará una inversión millonaria en el Japón, en un evento en el Japón, para que sepan las maravillas de Colombia todos los japoneses. 8,5 millones de dólares se gastará Colombia en el pabellón Colombia en Japón, precisamente. Doctor Fernando, estos son cerca de 37.400 millones de pesos en una infraestructura que se va a construir para que Colombia tenga un stand en la Exposición Universal 2025 que se llevará a cabo en Osaka, Japón, entre el 13 de abril y el 13 de octubre de este año. ProColombia ha estado pues al frente del tema. Lo cierto es que habrá 150 países participando y Colombia no se queda atrás y por eso hará la inversión de la módica suma de 8,5 millones de dólares para adecuar el sitio y así permitir que el mundo conozca a Colombia desde el Japón. Bueno, y hay paro armado en el Chocó.
Hay paro armado en Arauca, hay paro armado en el norte de Antioquia, hay paro armado En el sur de Bolívar. en el Catatumbo, pues ni hablar del paro armado en el sur de Bolívar, en todas partes. Hay paro armado en el país. Y en este momento hay bloqueo en la carretera Bogotá-Girardot. Lo hay, doctor Fernando, este bloqueo lo adelantan ya. Es que es dramático, doctor Fernando, más de 12 horas bloqueada la vía Bogotá-Girardot. 17 horas. A esta 17. hora sí. Claro que El 17 bloqueo, son más que 12, entonces pues no. bueno, el bloqueo se registra por parte de los que llaman firmantes de paz, que están manifestando que hay incumplimientos por parte del gobierno respecto al proceso de paz que firmaron en La Habana con Juan Manuel Santos y que por esa razón bloquean la carretera en el sector de Boquerón, pues afectando a cientos de miles de personas que pretenden poder transitar en una vía tan importante y nacional como esa. Nada, por ahora el gobierno Petro está preocupado por Pitufo y no por lo que pasa en las vías de Colombia, ni tampoco lo que pasa en orden público en el Chocó. Está preocupado con la virosis de la hija y por eso se va para la Fundación Santa Fe. Si eso es verdad, nuestros respetos a la niña, que se recupere de su virosis. Y uno entiende, pero entonces cuenten las cosas como son, porque el traslado del presidente a la Fundación Santa Fe fue algo muy espectacular. Si la niña está enferma de virosis y tuvo que ser recluida en una clínica, lo entendemos. Como padres lo entendemos perfectamente. Y paro armado en el Chocó, les decíamos, paro armado en todo el país en manos del narcotráfico, el país en manos de lo que llaman grupos alzados en armas. Estos son grupos alzados en cocaína, es el nombre del juego. Es el estudio que ya reveló Iris Marín, la defensora del pueblo, doctor Fernando, respecto a qué es lo que pasa en Colombia. Y esta defensora del pueblo ha hecho las alertas y ha indicado esa cifra que es sencillamente descomunal, dramática de la presencia de grupos armados. Y es que estamos hablando de más de 800 municipios afectados directamente por la presencia de grupos criminales. Estamos hablando de la situación de Arauca, Cauca, Nariño, norte de Santander, Pacífico Vallecaucano, San Juan, Chocuano, de la Serranía del Perijá, del sur de Córdoba, del sur del Meta, del departamento del Tolima, que tienen presencia de esos grupos criminales. Y si usted ve el mapa, doctor Fernando, o hace referencia de los lugares que he mencionado, encontrará que todos son donde hay mayor presencia de cultivos de coca. No hay duda. No hay duda. Ese es el nombre del juego. Y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.